Saludos cordiales para todos, gracia y paz en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. En esta ocasión, amados hermanos y amigos, les traigo un tema muy interesante, el cual se titula ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? Bien, quiero resaltar un punto muy importante acá. Este estudio que les traigo en esta nueva ocasión es un estudio que en parte ya lo ha compartido el hermano Raúl Mateo y también el hermano Alfredo Pintos, pero yo he hecho pues una ampliación a este estudio y también quiero pues dar algunos aportes muy importantes que hay dentro de este tema. Así que, amados hermanos, pues sin más preámbulos voy a dar lectura aquí al texto lema, el cual dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 36 de Juan 8. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, la razón por la cual he traído este tema a colación en esta nueva oportunidad es con el fin de aclarar que lo que detiene la manifestación del anticristo no es la iglesia, como muchos dicen, o el Espíritu Santo, o que fue en el tiempo pasado la era de los emperadores romanos. Voy a aclarar eso pues haciendo un análisis exegético muy contundente, muy claro, muy objetivo. Y bueno, entonces voy a dar lectura aquí a la introducción que hice al tema, que dice lo siguiente: introducción al tema. En este análisis bíblico probaré por medio de las escrituras qué es lo que detiene la manifestación del anticristo o el hombre de pecado, el hijo de perdición, según lo mencionado por el apóstol Pablo en su segunda carta escrita a la iglesia de los tesalonicenses. Existen algunos conceptos con respecto a este tema sobre la manifestación del anticristo o hombre de pecado, al decir que lo que detiene la manifestación del hombre de pecado es la iglesia. Otros dicen que es el Espíritu Santo. Otros dicen que lo que detenía la manifestación del hombre de pecado era la era de los emperadores romanos y posteriormente fue manifestado cuando comenzó a regir la era papal. La realidad de todo esto es que nada de eso es verdad, y esta es la razón por la cual voy a deslindar este tema para que muchos que no conocen este tema tan polémico puedan tener claridad y plena certeza de lo que la Escritura nos enseña acerca de qué es lo que detiene la manifestación del anticristo o el anti-Mashiach. A continuación entraremos analizando parte de los textos y contextos de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 hasta el verso 8. Les invito cordialmente a que presten mucha atención, sé que esto les será de gran ayuda para el desarrollo del crecimiento de sus vidas espiritualmente en cuanto a este tema escatológico. Segmento número 1. Punto 1. Primero viene la apostasía. Punto 2. La manifestación del hombre de pecado, denominado el anticristo. Punto número 3. La segunda venida de Cristo por su iglesia que le espera. Y ahí tenemos Hebreos capítulo 9, verso 28 que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sabemos que también el texto que nos habla allí, Tito 2:13, un texto muy mencionado por muchas personas, muchos conversos de las diferentes denominaciones, donde dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Bien, ese texto, entonces, todos esos textos tienen una correlación en cuanto a lo que vamos a tratar acá. Así que bien, voy a leer acá desde 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 8 y si es posible parte del verso 9. Y vamos a analizar algunas palabras desde el griego, a ver qué nos dice allí todos estos pasajes bíblicos. Bien, dice acá esta versión: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, ahí la palabra es episunagoge, que significa congregar o reunión, es lo mismo. Dice, con él os rogamos hermanos, os rogamos hermanos. Aquí lo he posteado también dentro de lo que es la Septuaginta. Dice el mismo texto, os rogamos hermanos por la parusía, refiriéndose a la venida de Cristo. Dice, de nuestro Señor Jesucristo y la reunión nuestra con Él. Sigamos ahora en el verso 2, en esta otra versión. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, punto 1, ni por espíritu, ni por palabra, punto 2, ni por carta, punto 3, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiero que ustedes presten mucha atención porque esto es muy importante. Recordemos que arriba el apóstol les está mencionando en esta segunda carta que le escribe, obviamente Pablo les escribe esta carta y esta carta es enviada. En la primera carta que él les escribe, les habla también acerca de lo que es la resurrección y también de lo que es la parusía del Señor. Pero ya en la segunda carta nuevamente vuelve a recalcar, a reafirmar lo que él ya les venía enseñando o instruyendo. Entonces aquí lo que nos está diciendo en esta segunda carta, en el capítulo 2, es lo mismo que también está relacionado en la primera carta. Allí capítulo 4 del verso 13 en adelante de Primera de Tesalonicenses, y también lo que nos habla allí en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, desde el verso 1 hasta el verso 5 y 6, bueno, todo eso tiene una relación muy armoniosa. Entonces, bien, aquí tenemos algo muy importante. He posteado, pues, tanto una versión moderna y lo que nos dice la Septuaginta. Entonces, aquí dice lo siguiente ahora, que ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Precisamente Pablo les está hablando acerca es de la segunda venida de Cristo por su iglesia. Esta carta fue dirigida y notemos cómo el apóstol les da estas instrucciones o estas directrices para que ellos tuvieran prevención de cualquier tipo de manipulación o engaño que alguien pudiera hacerles o darles una mala información y hacerlos desviar, hacerlos mover de lo que ya ellos habían recibido o de las instrucciones que el apóstol les había dado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos acá? Si la iglesia no iba a estar para el periodo de lo que es la gran tribulación y dentro del marco de la manifestación del hombre de pecado o el anticristo, de la parusía de este ser, entonces Pablo pues no tendría ningún sentido, ¿sí? Hablándolo así, no tendría ningún sentido darle unas directrices a una congregación o a la iglesia si ellos no iban a tener implicancia en estar dentro de este periodo donde iba a regir la bestia y también posteriormente donde se da lo que es la gran tribulación. Pues no tendría ningún sentido. Pablo, pues, esto lo hubiera escrito pues ya como redundancia, porque no era necesario. Entonces,
creo que es lógico entender y razonable que si cuando un doctor, por decir un ejemplo, le da un medicamento a un paciente y le da las instrucciones, es porque el paciente y el medicamento pues tienen implicancia en la persona. Tanto la información para el que va a recibir el tratamiento. Entonces, pero no tiene ninguna lógica que alguien le dé unas instrucciones a alguien que pues, digamos, un doctor le dé un medicamento y las instrucciones a alguien que no está enfermo de ninguna manera. Entonces eso no tendría sentido. Entonces por eso es que nosotros vemos aquí claramente que el apóstol es muy enfático cuando le dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y eso ha pasado, por eso que han habido muchos engaños, muchos fraudes, donde han fijado que el rapto, como muchos le llaman, o el arrebatamiento, la segunda venida, su parucía, va a suceder en determinado tiempo. Claro que va a suceder en determinado tiempo, pero no dentro de lo que muchos han especulado y fuera de lo que está escrito, pues han fijado, que bien sabemos que muchas de esas personas, muchas o todas esas personas han quedado en una absoluta vergüenza. Lamentablemente ahorita escuché por ahí hace poco de un personaje que es adventista, donde él dice que la venida de Cristo, su parucía será, su segunda venida, será para el 2031. Escuchen bien, después les voy a compartir esa información en un audio que él me envió donde él ratifica eso. Y hay un grupo bastante que ya están enseñando eso. Otros dicen que en el 2030. Bien, hay que tener cuidado con eso. Yo tengo una tesis con respecto a esto, que para mí Cristo debe de venir terminando el año 6000. Eso es algo muy personal y creo que tiene más lógica. Y tengo cómo argumentar con respecto a este punto, pero eso será ya en otro análisis bíblico. Entonces continuamos acá, después de este preámbulo. Presten mucha atención ahora a lo que dice acá. Dice aquí en la Septuaginta el verso 2, que no pronto os mováis del entender, ni os intimidéis, dice acá, espíritu, y ahí lo pone en separado, la A, la B, dice acá, ni os intimidéis, espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como nuestra, dice acá, como que próximo esté el día del Señor. Entonces veamos ahora qué nos dice acá en la RV o Revisión Reina Valera 1960, el texto, el verso 3, que es el texto donde vamos a entrar un poquito, a hacer más hincapié en este punto, a hacer más énfasis. Dice, nadie os engañe, y ahí la palabra que se usa es exapatao, ¿sí? Que significa engañar. Otras versiones traducen como seducir. Bueno, dice acá, nadie os engañe, ¿sí? En ninguna manera, porque no vendrá, aquí dice, porque no vendrá. ¿Y a quién se refiere cuando dice no vendrá? Ahí está la partícula de negación. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y luego se manifieste, ¿sí? Después de venir la apostasía y se manifieste, o ahí en el griego es o sea quitada cubierta, ¿sí? Sea quitada cubierta, ahí es la palabra apocalypto, ¿sí? Que es la misma de donde deriva apocalipsis, que es quitar el velo o develar, mostrar, revelar. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí es el artículo ho huyos tes apoleias, que hijo de perdición. Entonces tenemos ahí ahora, notemos lo que nos dice allí el contexto cercano en relación a lo que Pablo le menciona acá. Mateo 24:4. Y Jesús le respondió, mirad que nadie os engañe. Jesús le recalcó a sus discípulos. Ahora, el apóstol le está enfatizando en gran manera esta parte, que nadie os engañe.
de que alguien venga a decir que en cualquier momento va a suceder la venida de Cristo, o que para tal año, digámoslo como lo están enseñando muchos hoy en día, están fijando una fecha, ¿sí? Como les mencioné arriba, que para el 2031 viene Cristo. Bueno, todo esto realmente hay que tener mucho cuidado con eso, amados hermanos. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Notemos que, vamos a leerlo ahora allí, en lo que nos dice el texto, ¿sí? Aquí aparece, dice que no vendrá, porque no vendrá. Entonces, notemos que arriba en el verso 1 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, viene hablando acerca de la venida y nuestra reunión con Él, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a su venida, su parusía y nuestra reunión con Él. Entonces, para que haya esa reunión, tiene que efectuarse la venida. Y es lo mismo que se contextualiza allí cuando en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 de Tesalonicenses 4, 13 en adelante, nos habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice que seremos juntamente arrebatados. ¿Para qué? Hay una preposición que indica ahí, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, ¿sí? Eso no quiere decir que siempre con Él lo vamos a quedar ahí en las nubes, no, sino que ya definitivamente estaremos eternamente con Él. Entonces ahí es muy claro, ese encuentro que vamos a tener con nuestro Mesías, con nuestro Salvador, pues es lo que se llama la reunión o episunagoge, que es lo que dice en el griego, que significa congregar. Es ahí donde nos vamos a reunir, a congregar. Bueno, en ese encuentro. Por eso está relacionado dentro del mismo evento, en el mismo día, ¿sí? Eso no hay un lapso de tiempo de 7 años, de 3 años y medio, nada de esas cosas, mis amados hermanos. Eso va a suceder precisamente porque es que muchos dividen que la reunión se refiere al rapto secreto 7 años antes, y que la venida se está refiriendo es a su segunda venida. De ninguna manera. Ahí la reunión no está hablando de que es un rapto secreto en cualquier momento, de ninguna manera. Eso se está hablando dentro del mismo lapso del mismo evento de su venida. Es donde sucede la resurrección, la transformación, y saldremos, dice, que al encuentro en las nubes con Él. Y ahí sitúa el lugar. A recibir al Señor, dice, en el aire. ¿Sí? En el aire. Entonces ahí claramente podemos ver que ya en el verso 3, cuando encontramos nadie os engañe, Pablo le está diciendo en ninguna manera, porque no vendrá. Y se está hablando de lo mismo que habla en el verso 1. ¿No vendrá quién? El Señor. Entonces yo podría agregar acá, o puedo agregar la palabra no vendrá el Señor, o el Señor Jesús. No vendrá por segunda vez, sin que antes venga ¿qué? Primero la apostasía, y se manifieste en el punto 2 el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces está muy sencillo de entender, y ahorita lo voy a ilustrar de otra manera para que alguien me pueda entender mejor. Es como por decir un ejemplo. Yo digo un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner aquí un ejemplo del presidente de Colombia. Vamos a suponer que aquí está el presidente de Colombia, pero resulta que a Colombia va a venir el presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces él dice, el presidente de los Estados Unidos va a venir a Colombia, pero antes de que el presidente de Estados Unidos venga al país de Colombia, tienen que suceder 2 puntos, ¿sí? Que el presidente de Colombia vaya por decir, primero, un ejemplo, a Venezuela. Luego de ir a Venezuela, el presidente de Colombia va al presidente de Ecuador, un ejemplo, ¿sí?
Entonces, después de que el presidente de Colombia, por decir, vaya a Venezuela y después vaya a Ecuador, entonces vendrá el presidente de los Estados Unidos a Colombia. Notemos la diferencia ahí. No está diciendo que el presidente de Estados Unidos va a venir primero a Colombia, después el presidente de Colombia va a ir a Venezuela y después va a ir a Ecuador. No. Primero el presidente de Colombia va a ir a Venezuela, después va a ir a Ecuador y después viene el presidente de los Estados Unidos a Colombia. Notemos ahí, si ustedes, para un buen entendedor, pocas palabras, entonces, ¿qué está queriendo decir? Que aquí dice el apóstol, nadie os engañe porque en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El Señor, sin que antes venga, ahí está la partícula negativa, porque no vendrá, pero primero tiene que ir ¿qué? Ahí en el griego está en el texto interlineal, ¿sí? En la Septuaginta y todo eso aparece como primero la apostasía, dice ahí, sin que antes venga la apostasía y se manifieste. El segundo punto está, se manifieste o se haga visible o aparezca el hombre de pecado. Entonces, el Señor ¿qué? Vendría después de eso. Sigamos analizando acá. Entonces, aquí tenemos la palabra significado de engañar. Vamos a analizar la palabra el significado de engañar. ¿Sí? El numeral 4105 dice planao, engañador. Por eso dice, nadie os engañe. Entonces aquí tenemos la palabra que usa el Señor Jesús, engañar, engañe, que es planao. ¿Sí? Su definición es propiamente hacer vagar de seguridad, de verdad o virtud. Entonces aquí dice definición. Engañador, engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir, vagar. La palabra raíz de plane, que significa engañar, veamos qué nos dice acá, es planos, ¿sí? Planos. Y significa lo siguiente, es la numeral 4108, definición, objetivamente fraude, vea, subjetivo, desviarse de la ortodoxia o piedad, engañar, engañoso, error, extravío. Eso significa, entonces, Pablo que está diciendo, nadie os engañe, nadie los haga errar o los haga extraviar de la verdad. Entonces veamos aquí lo que le dice en la Septuaginta, vea, el mismo texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3, dice, nadie os seduzca, ahí está la palabra, aparece seducir, de ninguna manera, porque si no viniere la apostasía, ¿qué? Primero, y se revelare el hombre de la iniquidad o el sin ley, como lo entienden los judíos dentro del contexto del contexto judío. Se revelare el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Notemos lo siguiente, porque si no viniere la apostasía, ¿qué? Primero, no está diciendo que primero viene el Señor, de ninguna manera. Entonces el texto es muy claro, ¿sí? Quizá ustedes estarán preguntando, pero bueno, ¿qué es lo que lo detiene? Pero es necesario que yo explique esto para que ustedes me puedan entender lo otro que voy a explicar ahora, qué es lo que lo detiene. Sigamos analizando, y aquí como ustedes van observando, los textos son muy claros y contundentes, porque los estoy analizando desde el texto griego. ¿Ve? Entonces aquí tenemos lo siguiente, vamos a leer ahora, analicen lo siguiente. Dice acá el verso 4 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba, vamos a leer aquí el verso 5, porque aquí es donde viene ya el desenlace, donde vamos a empezar a deslindar todo esto. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Notemos lo siguiente. En el verso 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo ya les había hablado eso. Ya les había puesto en consideración todo lo que él va a decirles de aquí en adelante. Porque ya lo de atrás, pues él lo está presentando ya como en un orden cronológico, digámoslo así, ¿cierto? Pero mire lo que les dice ya
Esto posiblemente lo más lógico es que se lo dijo cuando él estuvo con ellos. Por eso dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, y ahí está la preposición con vosotros, en este verbo conjugado, refiriéndose a la congregación o a ellos. ¿Os decía esto? Entonces ahora dice, ahora ya, ahora vosotros sabéis. Ahí tenemos el verbo saber. Lo que lo detiene. Notemos eso. Pablo nunca por ninguna parte les dijo que lo detenía era la iglesia, que lo detenía era el Espíritu Santo o que eran los emperadores. Y muchos dicen, no, es que Pablo no lo dijo abiertamente porque eran los emperadores, porque de pronto temían por su vida, que lo iban a matar. Entonces no, Pablo no le tenía miedo a la muerte. Al contrario, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces es una mentira de muchos que dicen, no, es que Pablo le tenía miedo de pronto que la iglesia, pues que algún emperador de estos se levantara y los matara a ellos, a la iglesia. No, ¿qué más muerte que las que habían sucedido antes de eso? ¿Qué más? Entonces la iglesia no le tenía miedo a eso. Entonces es totalmente falso de que era la era de los emperadores y que posteriormente se manifestó, fue manifestado el hombre de pecado cuando fue la era papal. Todo eso es mentira, porque esta gente que dice eso realmente entonces ellos, pues ya para ellos el anticristo se manifestó más o menos después del año 400, que empezó a regir la era papal. Usted lo pueden buscar en la historia, está. Entonces, si el papado era el anticristo, ¿sí?, el cual se manifestó en ese entonces ellos, pues estas personas ya no tendrían que esperar a ningún anticristo, porque ya se manifestó. Lo único que tendrían que esperar es la venida de Cristo, ¿sí? Porque hay muchos post-tribulacionistas que creen esto, lamentablemente, creen esto de que era la era, que cuando se manifestó la era papal, entonces ahí se manifestó el hombre de pecado, el anticristo, que eso era. Entonces, imagine, ellos tienen gobernando al anticristo desde el año 400 hasta este tiempo y hasta el tiempo que venga Cristo, cuando la Biblia dice que su gobierno es de 42 meses, o sea, de 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Entonces ellos lo tienen gobernando prácticamente desde del año 400, o sea, más de 1600 años. Totalmente, eso es una mentira, totalmente algo falso, algo equivocado, errado. Porque se está claramente enfatizando en Apocalipsis 13 de que en verso 4 dice que son 42 meses. O sea, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es lo que va a regir este gobierno dentro del designio de lo que Dios ha demarcado. Entonces notemos ahí, pues ya empezamos ahí a refutar esos argumentos y a mostrar esas contradicciones de ellos. Es tremendo. Entonces luego dice acá, mire, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pregunten ustedes por qué Pablo, no les dijo que era la iglesia, que era el Espíritu Santo, que eran los emperadores. Lo hubiera dicho. Si hubiera sido alguno de ellos, o de esto, digamos, que hubiera sido el Espíritu Santo o la iglesia, pues tendría que decirlo ahí de manera, bueno, ya vosotros sabéis lo que lo detiene, que es la iglesia, que a su debido tiempo pues sea quitada, o el Señor se la lleve antes y entonces se manifieste. Entonces habría una contradicción con lo que él dice en el verso 3, pero no es así. Porque Pablo está diciendo que primero viene la apostasía, después la manifestación del hombre de pecado y después es que viene Cristo a ponerle fin. Entonces allí en el verso 8 pues se le pone un clavo en el ataúd a esta postura doctrinal del pretribulacionismo, y ahorita lo van a ver ustedes, y también a aquellos que creen que era la era de los emperadores y todo eso. Entonces dice acá, mira lo que dice nuevamente el 6, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Notemos eso. Punto clave a entender. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, o sea, existe un tiempo en el designio de Dios, el cual este hombre se va a manifestar. No es cuando yo quizá suponga o me imagine. No, esto es algo que está demarcado dentro del designio de Dios para que suceda. No va a suceder antes ni después. Entonces dice, porque ya está en acción el misterio. Aquí está en el verso 7, dice, de la iniquidad. Y viene el punto acá, solo que hay quien al presente, dice, lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice, al presente lo detiene. ¿Qué hay
quien al presente lo detiene. Repito, no es la iglesia, no es el Espíritu Santo, no es no fue la era de los emperadores ni nada de esas cosas. Todo eso son invenciones en la mente porque no lo dice la Escritura acá, pero nótese que está diciendo que a su debido tiempo en el verso 6. Entonces ahorita se van a dar cuenta ustedes algo acá, de algo muy importante acá. Luego dice aquí en el verso, notemos lo siguiente. El verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo o aquel malo, a quien el Señor dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, yo quisiera aclarar algo acá y voy a ir al texto griego de una vez, porque aquí en este punto sí hay una mala, digamos, traducción en el verso 8, porque realmente no está la palabra dentro del griego que es destruir o matará, sino que ese es que dejará sin efecto, o sea, la venida de Cristo cuando Él venga en su parusía a ponerle fin a este gobierno, ¿sí? A ponerle fin, que es después de los 42 meses, lo que va a hacer es desquitarle el poder, o sea, dejarlo sin efecto, sin poder alguno, tanto a la bestia o al anticristo y al falso profeta. Tenemos que tener en cuenta, vamos a mirarlo desde el texto griego allí. Aquí tengo el texto griego y aquí dice el mismo verso 8. Mira lo que dice, entonces será quitada cubierta. Ahí la palabra es apocalucto, ¿sí? Ahí lo tenemos, mire, ahí lo tenemos, será quitada cubierta, apocalucto, que de ahí donde viene la palabra apocalipsis, que es quitar cubierta o quitar el velo, develar, mostrar, revelar. Dice el sin ley, refiriéndose a este inicuo, a quien el Señor Jesús, Curios Jesús, ¿sí? Dice, tomará hacia arriba, nótese como dice el texto acá, tomará hacia arriba, y ahí está, en un verbo segundo futuro activo indicativo tercera persona singular. Entonces tenemos acá lo siguiente, dice, tomará hacia arriba, dice, por el Espíritu, el neuma o ruach, dice, de la boca de él, y notemos lo que dice aquí abajo, y hará sin efecto, busquemos qué significa acá, hará sin efecto, vea lo que dice acá, catargeo, ¿sí? Ahí tenemos la palabra catargeo, que significa inutilizar, vea lo que dice acá, inutilizar, dejar enteramente inmóvil, inútil, literalmente o figuradamente, inutilizar, invalidar, dice libre, abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, bueno, ahí dice destruir, ¿cierto? Pero el punto aquí es que la palabra correcta a lo que se refiere es que lo dejará sin efecto o lo inutilizará. O sea, no tendrá más poder. Entonces, eso es lo que producirá, lo que el Señor hará en su parusía, en su manifestación en gloria a este personaje. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente, si nosotros lo tomamos literalmente, como lo dice la Reina Valera, que dice que el cual matará y destruirá, ¿sí? Literalmente, entonces no diría allí en Apocalipsis capítulo 19, donde nos habla de que la bestia y el falso profeta dice que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Nótese que dice que fueron lanzados, es el contexto. Entonces ahí está mal esa traducción, esas palabras están mal traducidas ahí. Es dejará o inutilizará y dejará sin efecto. Eso es lo que se entiende ahí. Entonces, bien, pasemos a explicar. Ahora ya lo expliqué ahí desde el texto griego. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Por eso dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, la traducción correcta sería dejará sin efecto, ¿sí? Inutilizará, le quitará ese poder, esa autoridad. En su parusía, ¿sí? Ahí tenemos resplandor, que es la palabra manifestará, ¿sí? Que se usa tanto para lo que es el Señor y tanto para este inicuo. Ese se llama apocalucto, significa manifestará. Verbo pasivo indicativo, tercera persona singular, y significa quitar cubierta, es decir, revelar, descubrir. Entonces aquí tenemos el significado ahora de resplandor, cuando dice con el resplandor de su venida. Ahí es epifaneia,
un sustantivo dativo singular femenino. Y aquí tenemos lo que es la manifestación, la definición de manifestación o aparición, resplandor, venida, que significa parusía. Este es un sustantivo genitivo singular femenino. Bueno, entonces tenemos aquí lo siguiente. Aquí está la numeral 3952, que significa advenimiento, presencia o venida. También se puede entender como erjomai, acercar, llegar. Y luego dice acá en el verso 9, dice: inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Entonces antes de entrar allí en el segmento número 2, quiero aclarar algo muy importante acá en esta parte, amados hermanos. Y es que precisamente para que este sin ley, este hombre de pecado, ya deje, digamos, cumpla ese periodo de tiempo en el designio de Dios, de su gobierno, digámoslo así, junto al séquito de sus seguidores, pues para que esto suceda, para que el Señor lo neutralice, tiene que pasar ese periodo de tiempo del gobierno de la bestia. No puede ser antes, ¿sí? Porque si alguien puede decir, no, es que la iglesia se va, apenas se manifieste el hombre de pecado, la iglesia se va para el cielo, como algunos, por decir de la postura mesotribulacionista, dicen que no, que la iglesia se va, apenas empiece la gran tribulación o el periodo de la bestia, la iglesia se va. O sea, 3 años y medio antes, la iglesia se va para el cielo. Y los que dicen que son 7 años antes que la iglesia se va para el cielo. Pero mire el grande problema que tiene acá, porque Pablo está hablando desde que él viene por su iglesia después de que se cumple el periodo de gobierno de la bestia, se cumple el periodo de gobierno de este personaje, del anticristo o el antimachía. No es antes ni al comienzo de la gran tribulación o al comienzo de la manifestación de este personaje. Porque si eso sucediera así, entonces, por decir un ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, por decir el hombre de pecado se manifestó hoy, se hizo visible y mañana apareció Cristo, entonces tendría que él hacer inmediatamente un juicio, digamos, de destrucción a los impíos, al gobierno de él, y también, digamos, en el sentido de inutilizarlo, quitarle el poder a este personaje y después arrojarlo al lago de fuego. O sea, entonces, ¿qué reinado se podría efectuar ahí? ¿De qué tiempo estaríamos hablando? ¿De cuánto? No, entonces no se estaría hablando de 42 meses. Entonces, note que hay un problema grande ahí, porque precisamente cuando aquí dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará, ¿sí? O reducirá o dejará sin efecto en su parusía o manifestación. Entonces se manifestará aquel. Esta manifestación es cuando dice allí que después de la apostasía es que se manifiesta este hombre. Y cuando dice que a quien el Señor, Pablo dice a quien el Señor, pues lo va a reducir, lo va a inutilizar, lo va a dejar sin efecto. Eso se refiere esa parte es después de los 42 meses. No puede ser antes. Entonces alguien dijo por ahí que lo que se refería aquí era la resurrección, ¿sí? Que esto de que no vendrá el Señor, imagínense ese tremendo disparate, dijo, y eso que era un escatólogo, dijo que era que el Señor pues venía en el arrebatamiento a resucitar a estas personas, y obviamente pues que lo que se iba a efectuar era la resurrección. Pero nótese, aunque fuera así, igualmente lo estaría situando es después de la manifestación del hombre de pecado y después del gobierno de la bestia. O sea, él estaría, sin darse cuenta, pues de todas maneras no le queda de otra que si dice que la resurrección se va a efectuar, es después de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, pues entonces de todas maneras lo está poniendo en el sentido post y no pre, sin darse cuenta esa persona. O sea, él en su afán de negar de que la venida de Cristo es después de la manifestación del hombre de pecado, o sea, después de su gobierno, y también lo que es la resurrección y todo eso después, porque obviamente eso va a suceder en el mismo día que va a pasar esto, de la parusía y su manifestación. Va a haber también la resurrección de los muertos y nuestra reunión con Él, o sea, donde vamos a ser transformados los que estemos vivos, y los que estén muertos pues resucitarán primero. Entonces aquí tiene un problema esta persona, porque él trata
de justificar realmente con el verso 3 su postura pre, cuando realmente no puede hacerlo. O sea, ahí no tiene ningún chance. Sinceramente, Pablo es muy contundente y refuta absolutamente el argumento del pre, del meso y del a mediados de tribulación, porque Pablo está siendo muy enfático que precisamente Cristo en su parucía es donde le va a dar fin a este gobierno, y eso es después de los 42 meses. Entonces no puede ser en la mitad de la tribulación que haya que Cristo venga, ni al comienzo, ni 7 años. De ninguna manera, ninguna de esas posturas puede realmente encajar acá en lo que el apóstol está diciendo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que el anticristo tiene su tiempo para manifestarse. Tiene su tiempo, y no va a suceder en cualquier momento. No. Va a suceder dentro del designio establecido por Dios. Entonces, ese es un punto. Tiene que llegar ese tiempo para que Él se manifieste, ¿sí? Y esto ya pues es algo que lo enseñó también el hermano Raúl Mateo, pues yo estoy de acuerdo con él, ¿sí? Y el hermano Alfredo Pintos, ¿sí? Aquí les estoy pues mencionando a ellos porque creo que es importante también que muchos lo sepan, y mi persona, que pues estoy dando aquí una ampliación más en cuanto a este tema. Entonces vamos a analizar ahora cuál es el otro punto que yo comparto, y quizás otros hermanos pues no lo comparten conmigo, pero yo lo creo de esa manera, sí, y es muy respetable, sí, pero estoy muy de acuerdo cuando ellos han enseñado de que el tiempo es un papel muy importante ahí. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a analizar aquí algo muy importante para ir avanzando y finalizando. Notemos que aquí dice, el verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces ahí está un artículo definido cuando dice hay quien. O sea, ahí yo lo entiendo, en lo que puedo analizar acá es de un personaje, de un ser, que quizás, como le digo, para muchos no lo comparten, pero es algo que tiene en la tesis que estoy manejando acá, basado en lo que estoy analizando, en mi análisis bíblico o exegético. Lo veo de esa forma, ¿sí? Pero punto uno, por eso expliqué aquí, es que el tiempo, tiene que llegar el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Porque dice, ya está en acción el misterio el misterio, y la palabra en griego es misterión, algo que está oculto, secreto, no se ha mostrado todavía. Dice, de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces ahí por lo menos no está el artículo en género femenino que diga solo que hay quien al presente la detiene, porque si fuera la iglesia entonces tendría que decir la en género femenino, pero ahí no aparece, sino aparece lo, o aparece también hasta que él, o sea, el género, el pronombre demostrativo en tercera persona está en masculino, ¿sí? Nominativo masculino, dice hasta que él, notemos lo siguiente, a su vez se ha quitado de en medio. Entonces aquí hay un detalle, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha quitado de en medio? El tiempo tiene que cumplirse, sí, pero el tiempo no se va a quitar, ¿eh? El tiempo va a seguir transcurriendo, pero claro que la mente de Dios sí tiene, en el designio de Dios hay un periodo de tiempo en el cual se ha fijado de parte de Él, donde debe cumplirse, donde debe de suceder esto. Pero cuando dice que Él a su vez, que Él, está en género masculino, el pronombre demostrativo, tercera persona singular, y a su vez se ha quitado de en medio, dice acá, de en medio. Entonces vamos a analizar qué es eso que tiene que ser quitado en segunda instancia. Y luego dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará o reducirá. Bueno, ya ese texto lo leímos, pero estoy haciendo hincapié en el verso 7. Ahora bien, vamos a analizar acá. Ya analizamos las palabras y todo eso desde el griego, pero vamos al segmento número 2. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Bueno, primero que todo, punto 1 es el cumplimiento del tiempo en el designio de Dios. Tiene que cumplirse, llegar ese tiempo. Pero hay otro factor importante, es que también lo que nos menciona Daniel allí, en el capítulo 12, verso 1. Voy a leerlo. Dice acá,
en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? Se está refiriendo en el libro de la vida, ¿sí? El libro de la vida del Cordero. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De dónde está hablando esto? Esto está situando precisamente es dentro del marco escatológico de lo que es el evento tiempo final, cuando sea la segunda venida de Cristo. Todo esto que está hablando acá. Entonces por eso dice, en aquel tiempo. Está hablando de tiempo, ¿sí? Por eso allí dice que el anticristo obviamente tiene su tiempo, ¿sí? Ya sabéis, dice que a su debido tiempo se manifieste. Entonces aquí dice, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. ¿Quién es Miguel? Un general, el arcángel, uno de los principales de los huestes celestiales de ángeles, que tiene a cargo pues el cuidar, ¿sí? El cuidar a los hijos de Dios. Se refiere también a la iglesia, a los hijos de Dios, de custodiarlos, cuidarlos, porque cada persona, cada hijo de Dios tiene ángeles que nos cuidan a nosotros, ¿sí? Y eso es algo bíblico. Entonces dice que se levantará, y entonces aquí dice que está de parte de los hijos de tu pueblo, y sabemos que nosotros somos descendencia. Nosotros somos descendencia porque somos hijos de Abraham también, obviamente por la promesa, entonces somos descendencia, obviamente hablando en el sentido espiritual, porque el Mesías vino de parte del pueblo judío, entonces ya hay un texto por allí donde discute, bueno, que si la mujer de Apocalipsis es la iglesia o es Israel o qué. Bueno, ese tema también ya lo he deslindado en otra ocasión, lo deslindé, y ahí realmente no se está hablando de la mujer, se está hablando de lo que sucedió con Miriam, ¿sí? Que obviamente ella pues tiene implicancia pues dentro del pueblo judío, pero notemos que después dice que ella se va a hacerle guerra al resto de su descendencia. ¿Quién es? Sencillamente el resto de la descendencia es la iglesia, sin duda ninguna. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, lo pueden leer ustedes ahí. Ese no es el tema, voy a continuar acá. Entonces, segmento número 3. Lo que tiene la manifestación del anticristo es, punto 1, el cumplimiento del tiempo en el designio de Dios, ya lo que ya leímos, ¿no? Tesalonicenses 6, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6, 7, dice, y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene para que no aparezca, dice esta versión acá, esta es otra versión, antes de su debido tiempo, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha, dice, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora, y esto se está refiriendo a qué, sin duda ninguna, pues para mí es a el ángel Miguel, el cual es un protector que está de parte de los hijos de Dios. Entonces ahora vemos el significado de teniendo o retener, que es la palabra numeral 2722, que significa catejo, y la definición es ocupar, poseer, retener, sujetar, tener, enfilar hacia, mantener firme, apoderarse, detener. Ahora voy a presentar un ejemplo ilustrativo inductivo para mejor comprensión. Notemos lo siguiente acá. Notemos que dice aquí Gálatas capítulo 4, verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, notemos eso, el plan del Mesías de venir a salvar, a redimirnos y todo eso, se había efectuado desde el Antiguo Testamento, desde el Tanaj, ¿sí? Allá estaba ese plan, ese propósito del Señor. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, pero cuando vino, ¿qué? Ese cumplimiento, o sea, cuando llegó ese tiempo ya demarcado en el designio de Dios, entonces, ¿qué pasó? Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido, ¿qué? Bajo la ley. Pero ¿cuándo sucedió eso? Precisamente cuando llegó ese cumplimiento, o sea, cuando ya llegó ese tiempo que debería de Él venir y manifestarse, entonces sucedió. Pero no sucedió antes, sino sucedió dentro del margen de tiempo establecido en el designio de Dios, repito. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora,
Voy a leer Apocalipsis capítulo 10, verso 5 y subsecuentemente otros textos más hasta el 7, hasta el 7. Bueno, aquí tenemos 6, sí, el verso 6, Apocalipsis 10, 6, 7. Entonces aquí, bueno, dice lo siguiente: el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó, dice, su mano al cielo, notemos lo siguiente, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Notemos lo que dice ahí, que el tiempo que no sería más, o sea que ahí ya cuando llegue ese momento, entonces van a empezar a derramarse en los juicios, a cumplirse todo esto. Entonces aquí viene el punto que dice el verso 7, sino que los días, dice, de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, a emitir todo, digámoslo aquí, a tocar esa trompeta, a dar ese sonido de alarma, de alerta, dice, el misterio de Dios, ¿qué? Se consumará. O sea que ahí consumación se refiere a cumplimiento de tiempo y espacio. Eso hay que entenderlo. Cumplimiento de tiempo y espacio, como él lo anunció a sus siervos, ¿qué? Los profetas, o sea, lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, porque notemos que las profecías, digamos, apocalípticas también están dentro del marco de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Entonces ya aquí en el Apocalipsis pues ya se conjuga todo y se devela totalmente todo. Entonces por eso dices el misterio de Dios, o sea, todo eso que está oculto, muchas cosas que están ocultas, van a tener su consumación o su cumplimiento absolutamente dentro del marco del designio del tiempo establecido por Dios en ese tiempo, no antes ni después. Entonces por eso dice, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces aquí tenemos un punto pues aparte. Todas las cosas sucederán dentro del margen de tiempo establecido por Dios. No puede ser antes ni después de lo que ya ha sido establecido en el designio del Todopoderoso. Este es el ejemplo que quise traer a colación para que ustedes tengan una mejor comprensión del tema que estamos tratando. Punto número 2, ¿qué es que el arcángel Miguel se ha quitado o levantado? Bueno, esto es lo que refiere el punto 2. Tanto que se cumpla el tiempo, ¿sí? Y también en el tiempo que se cumpla para manifestarse el anticristo, el hombre de pecado, también este ser, el cual dice que tiene que ser quitado de en medio. Entonces dice acá, mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por eso se le llama gran tribulación, porque va a ser un momento bastante angustioso. Tiempo, dice, de angustia. Y angustia se refiere, está relacionado con lo que es la palabra lixis, angustia, persecución, tribulación, apretura, todo eso. Entonces, vamos a ver aquí en la raíz primaria que se usa acá es amat. La palabra amat, numeral 5975 del Strong, aquí hebreo, dice verbo imperfecto, amat, verbo imperfecto, tercera persona masculino singular, raíz primaria. Significado de la palabra amat. Significa, 1, levantar, ¿sí? Llegar, llevar, mantener, ministrar, mirar, oponer, orden, parar, escuchen bien, parecer, permanecer, persistir, estar de pie. Entonces se refiere cuando dice levantar, es que ese personaje va a ser quitado, o sea, va a ser levantado. Entonces para usted levantar algo, pues lógico que tiene que quitarlo. Si usted lo quita, pues es sinónimo de levantarlo. Entonces, claro que esto tiene más significado, ¿no? Solo coloqué una parte acá, pero obviamente esta palabra hebrea pues tiene muchos más sinónimos, ¿sí? Más derivaciones. Pero aquí en este punto, en cuanto a esta parte del significado, ¿no? Pero su raíz primaria es la palabra amat. Entonces, bien, amados hermanos, definitivamente aquí ya queda pues expuesto qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado. Entonces hay dos factores muy importantes: el tiempo, ¿sí? El tiempo en el designio de Dios, y también
dentro de ese mismo tiempo, cuando ya se cumpla, pues también el arcángel Miguel pues se va a levantar, ¿sí? Se va a levantar, se va ahí a quitar, y entonces viene la manifestación del hombre de pecado. Eso es lo que tenemos que ver, amados hermanos. Espero lo hayan entendido. O sea, hay mucho quizás digamos, para ilustrar más, pero yo creo que para el buen entendedor pocas palabras. Definitivamente, entonces, lo que detiene la manifestación del hombre de pecado, repito, no es la iglesia, no es el Espíritu Santo, ni tampoco fue la era de los emperadores romanos, ¿sí? Ni tampoco, como ellos dicen, muchos dicen que cuando se manifestó la era papal, o se empezó a regir la era papal, entonces ahí fue donde se manifestó el anticristo, porque todo esto es falso. Entonces ellos tendrían reinando más de 42 meses. Aquí ya el anticristo tendría reinando entonces prácticamente, literalmente, ¿sí? Ya 1600 años. Tremendo, ¿no? Pero eso no es lo que dice la escritura. Entonces ellos tenían un problema grande ahí, en su punto de esta parte de la teología o la escatología, en cuanto a la parucía y la manifestación del hombre de pecado. Pero definitivamente, pues, repito, una vez más para cerrar acá, lean, aquí les voy a dejar el bosquejo, ¿sí? Ahí voy a dejar el bosquejo para que ustedes lo tengan. Y notemos lo siguiente acá. El texto es muy claro. El texto es muy claro. Cuando nos dice allí claramente en 2 de Tesalonicenses, verso 3, cuando dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, le dice allí en verso 2, y en el 3, cuando le dice, nadie os engañe, nadie. Entonces, por favor, iglesia del Señor, despierte, porque nos han engañado con esta mentira, y aún hay muchos engañados, pero es tiempo de que ya esta mentira sea puesta en conocimiento para que la gente vea que la realidad es otra. Entonces Pablo dice, en ninguna manera, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Así que bueno, ahí está muy claro. Gracia y paz para todos en el nombre del Señor Jesús el Mesías, o de el Adón Yahshua HaMashiach. Fuerte abrazo, y estaremos pues en otra oportunidad trayendo otro tema también importante en cuanto al tema escatológico. Bueno, perdonen de pronto pues un poquito largo, pero son temas que valen la pena. Muchas bendiciones. Por favor, pues comparte este material a aquellas personas que estén interesados, para que esto tenga más difusión y el Señor pues vaya iluminando la mente de aquellos escatólogos que durante años han engañado a muchas personas con esta mentira. Pero esto es obviamente obra de Satanás. Pero recordemos lo que dijo el Señor Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de la mentira de Satanás, libres de la mentira de los hombres, libres del engaño. Y qué bueno es poder estar en la verdad, saber la verdad. Bendiciones para todos.